Bien. Bien. Bueno, ahí se ve entonces el Power. Eh, entonces, si bien lo vamos a grabar y después lo voy a subir al campus, ya vamos a solucionar el tema del campus, le vamos a pasar la data para que se puedan incorporar en esta semana. Ya va a estar subido este teórico seguramente. Y bueno, pero si bien lo vamos a subir, ya que están acá, si va surgiendo alguna duda o algo, interrúmpanme y pregúntenme así lo que les digo, ya que están presentes en el teórico, sáquenle el provecho. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como les estuvimos hablando, ustedes ya vieron algo de lo que es compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos, habrán visto, se basan principalmente en el carbono, en cadenas de carbono, ¿sí? Que generalmente se complementan con hidrógenos, ¿sí? También con oxígenos, nitrógenos, en menor medida azufre y fósforo, y forman compuestos. Son compuestos que están muy presentes en la naturaleza, tanto en la naturaleza de los seres vivos como en los minerales. Ustedes van a ver que, digamos, los compuestos orgánicos, ¿sí? Son los principales constituyentes de los seres vivos, ya sea animales o vegetales, y también se encuentran, como les digo, en el reino mineral, también los podemos encontrar, por ejemplo, en los hidrocarburos, el petróleo, los gases, etcétera, etcétera. Bien, en cambio, los compuestos inorgánicos, ¿sí? Son compuestos formados por el resto de los elementos de la tabla periódica, y son ya también compuestos que se encuentran en la naturaleza, pero ya más, son más de una naturaleza más mineral, vamos a decirlo, ¿sí? Bien. Bueno, los compuestos inorgánicos, ¿sí? Son sustancias químicas, como dice ahí, que poseen enlaces, pero en esto es, sí, que no poseen enlaces de carbono e hidrógeno. Principalmente pueden estar formados por el carbono, pero también están formados por metales, por no metales, por un montón por el resto de los elementos de la tabla periódica. Si bien, ya vamos a ver, hay algunos compuestos que son considerados inorgánicos, que tienen la presencia del carbono, inclusive de hidrógeno, de oxígeno, etcétera, etcétera, digamos, principalmente la composición de los compuestos inorgánicos generalmente está dado por el resto de los elementos de la tabla periódica. En cambio, los orgánicos sí o sí tienen la presencia del carbono. Bien, ¿qué características tienen los compuestos inorgánicos? Ahí dice que no son sintetizados por los seres vivos, los encontramos en la naturaleza, pero no son sintetizados en los seres vivos. Generalmente son solubles en aguas, ¿sí? O en medios acuosos. Su reactividad es rápida, ¿sí? A veces hasta enérgica, la reacción entre ellos a veces es rápida y enérgica. Tiene una baja volatilidad y combustión, es decir, rara vez se evaporan, o no tienen una buena combustión, no se prenden fuego, por decirlo de alguna manera. Sí son buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Y bueno, hay menos compuestos inorgánicos que orgánicos, es decir, en la naturaleza hay más compuestos orgánicos. Son menos complejos que los compuestos orgánicos, ¿sí? Las moléculas suelen ser más pequeñas, ¿recuerdan la diferencia entre átomo, molécula? Una molécula está compuesta por varios átomos, ¿sí? Bien. Y los tipos de enlaces, generalmente, ¿sí? En su mayoría, son los enlaces iónicos, ¿sí? Y en una menor relación son covalentes. Bien. Los compuestos que les decía hoy temprano, que son compuestos que tienen en su composición el carbono, pero que son considerados orgánicos, ¿sí?
son, por ejemplo, un gas, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Que lo habrán escuchado nombrar, otro gas que es el dióxido de carbono, el disulfuro de carbono, ¿sí? Ya vamos a también hablar un poquito de estos compuestos. Son compuestos, el cianuro, también los carbonatos, ¿sí? Y los bicarbonatos. Esos compuestos tienen en su composición al átomo carbono, inclusive si vemos en el bicarbonato, ¿sí? Por ejemplo, tienen hasta hidrógeno, oxígeno, es decir, cumple todos los requisitos de un compuesto orgánico, pero esos son excepciones que son considerados compuestos inorgánicos. Bien. Los compuestos inorgánicos y los seres vivos. ¿Cuál es la relación que hay entre estos compuestos y los seres vivos? Digamos, es que los seres vivos están compuestos generalmente de agua. El agua es podemos decir, que es una molécula inorgánica, es una sustancia que se considera inorgánica de por sí, ¿sí? Constituye entre el 50 y el 95% de cualquier sistema vivo, por lo menos en ese porcentaje, dependiendo obviamente de qué ser vivo estemos hablando, va a tener mayor o menor porcentaje de agua, pero fíjense que podemos decir que siempre en su mayor parte, cualquier organismo vivo es agua. Bien, los seres vivos están formados por sustancias inorgánicas, como estamos hablando, del agua, y sales minerales, que ya sabemos que son útiles para la supervivencia de cualquier ser vivo, los minerales, con agua sola no alcanza, pero también, obviamente, en gran parte, su constitución es de compuestos orgánicos, como ser glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en cada teórico cada uno de estos elementos más en profundidad. Bien. Pero bueno, en fin, cuando uno incorpora sales minerales a un organismo vivo, se disocia, generalmente en cationes, aniones, ¿sí? Y va a generar, bueno, dependiendo cada ser vivo, cada catión y cada anión va a tener su importancia en las funciones, ¿sí? De los órganos de ese ser vivo en particular. Bien. Bueno. ¿Cómo podemos clasificar, por decirlo de alguna manera, los compuestos inorgánicos? Podemos clasificarlo, bueno, en elementos, que no está ahí, pero en los elementos puros, ¿sí? Como ustedes saben, los elementos de la tabla periódica los podemos encontrar cada uno, digamos, en la naturaleza. Es raro encontrarlos puro, generalmente están combinados con otras sustancias, están como minerales, como sales, por decirlo de alguna manera, pero puede llegar a encontrarse en su estado puro. Generalmente, como les dije, generalmente se encuentran combinados con otro elemento, y una de las formas en la que, que los podemos encontrar es en forma de óxidos, cuando un elemento se combina con el oxígeno, va a formar un óxido. En forma de peróxidos, hay algunos elementos que al conjugarse de una manera especial con el oxígeno, forman estos peróxidos. No todos los elementos logran formar peróxidos, ¿sí? Hidruros, la vamos a ver. Sales. Bien. Sales, en un segundo. Fíjense de apagar los micrófonos, chicos, que se escucha ruido. Entonces les decía, sales, que es la combinación, ya vamos a ver, de hidróxidos y ácidos. Podemos encontrarlo en forma de hidróxidos y de ácidos. Bien. Óxidos. Los óxidos son compuestos químicos inorgánicos, binarios, es decir, La puta madre. por dos átomos. Casi morí. Ahí estamos. Bien.
Los óxidos, entonces, como le decía, son compuestos binarios que están compuestos por dos átomos, generalmente uno es el de oxígeno y otro es un átomo, como dijimos, que puede ser metálico, no metálico, otro elemento de la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué tipos de óxidos hay? Hay óxidos metálicos, ¿sí? También conocidos como óxidos básicos, que están formados por el oxígeno y un elemento metálico. Y tenemos óxidos anhídridos, o también llamados óxidos no metálicos, ¿sí? O óxidos ácidos, ¿sí? Que están compuestos por un elemento no metálico y el oxígeno. Bien. Nombramos los peróxidos. El peróxido más conocido es el agua oxigenada, en el cual, como vemos, ya vamos a ver, el enlace es, fíjense acá abajo, el enlace sería hidrógeno, está unido a un oxígeno, ese oxígeno está unido a otro oxígeno y ese oxígeno a un segundo hidrógeno. Esa sería la fórmula del agua oxigenada. Los peróxidos, ¿sí? En los peróxidos el oxígeno actúa con valencia 1, es decir, se combina con un solo elemento en este caso. Ya lo vamos a ver, es un poco complejo. Es importante el tema de los peróxidos porque en odontología son muy utilizados para los blanqueadores. Los blanqueadores dentales, ¿sí? Cuando uno se hace un blanqueamiento, se utilizan peróxidos. Ustedes saben, el agua oxigenada sirve, por ejemplo, para desteñirse el pelo, el cabello. También se usa para blanquear a veces ropa o en la industria textil. Pero no se usa el agua oxigenada directamente, pero como blanqueador sí se usan otro tipo de peróxidos, ¿sí? Que tienen como función blanquear. Entonces es importante conocer la estructura de lo que es un peróxido. Bien, esto es lo que yo le decía, es decir, el peróxido, la R significa otro elemento o puede haber peróxidos de origen orgánico también, es decir, la R puede ser una cadena de carbonos con sus hidrógenos o algún que otro oxígeno, o una cadena puede ser abierta o cerrada, puede ser cíclica, pero fíjense en lo cual cada oxígeno se combina por un solo lado, después sigue agarradito de su oxígeno compañero, porque ustedes recuerden que el oxígeno en su estado puro, cualquier gas, siempre la molécula es doble, ¿sí? Siempre viene el oxígeno 2, el cloro, que es un gas, también viene 2, el helio, que es un gas, también viene helio 2, etcétera, etcétera. Bien, entonces, imagínense esta fórmula reemplazando R, por ejemplo, en el agua oxigenada o en el dióxido de dihidrógeno, ¿sí? O el peróxido de hidrógeno. Imagínense que cada R es una molécula de hidrógeno. En el dióxido de disodio o el peróxido de sodio, imagínense que cada R es un sodio y así sucesivamente. Bien, en el caso del bario y del calcio, como el bario y el calcio tiene valencia +2, ¿sí? Y el calcio también, cada oxígeno se combinan los dos, ¿sí? A una molécula, en este caso de bario o de calcio, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Venimos bien? Sí, Bueno. sí, Sí, profe. sí. Bien. Hidruros. Los hidruros son ácidos, ¿sí? Que no contienen, por decirlo de alguna manera, oxígeno. Es decir, es la combinación de el hidrógeno con algún elemento de la tabla periódica, ¿sí? Así como el oxígeno es la combinación de un elemento, así como los óxidos, perdón, es la combinación de un elemento de la tabla periódica con el oxígeno, los hidruros es la combinación de un elemento de la tabla periódica con el hidrógeno directamente. Entonces, son compuestos químicos, ¿sí? Que combinan en su molécula átomos de hidrógeno, ¿sí? Con cualquier otro átomo de la tabla periódica.
Generalmente se comportan como ácidos, ¿sí? El más conocido es el ácido clorhídrico, que es hidrógeno cloro, es uno de los más conocidos de los hidruros. Y bueno, es interesante que sepan también la fórmula y que, bueno, que existen estos compuestos. Bien, los hidróxidos, ¿sí? Es una combinación entre el agua, ¿sí? Y un óxido. ¿Pero qué óxido? ¿Cualquier óxido? No. Los que dan hidróxidos son los óxidos metálicos. Al combinarse con agua, van a generar un hidróxido, ¿sí? Estos compuestos, como ven acá abajo, están las reacciones de formación de un hidróxido, ¿sí? Del hidróxido de sodio y del hidróxido de calcio. El hidróxido generalmente lo que al ser diluido en una solución acuosa, lo que hacen es elevan el pH, porque lo que hacen es captan los protones que estén dando vuelta y forman una molécula de agua. Al poner un hidróxido en agua, se me va a liberar un catión, ¿sí? Del elemento que sea, en este caso catión sodio, si es hidróxido de sodio, catión calcio, si es el hidróxido de calcio, por un lado positivo, y por el otro lado se me va a separar en un anión oxidrilo, ¿sí? Que es OH, que al combinarse con cualquier protón que esté por ahí suelto, va a formar una molécula de agua y va a eliminar los protones del medio, por lo tanto va a hacer que ese pH suba. Son bases, son elementos alcalinos, lo opuesto a lo que es el ácido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los ácidos, en cambio, son la combinación, ¿sí? De óxidos no metálicos con agua. Estos óxidos no metálicos, al combinarse con agua, van a formar estos compuestos, ¿sí? Que en un medio acuoso van a liberar, por un lado, el anión, ya sea, vamos a poner el ejemplo, estos son ejemplos de, todos son, como están acá, son ácidos. La formación del ácido es, en este caso, el óxido sulfúrico más agua me va a dar el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, si yo pongo el ácido sulfúrico en una solución acuosa, por un lado me va a liberar el anión sulfato, ¿sí? Y por otro lado, los cationes, los protones, ¿sí? Que lo que van a hacer es disminuirme el pH, bajar el pH. Otro ejemplo de formación de un ácido es el óxido nítrico, ¿sí? Al combinarse con agua, me va a dar 2 moléculas de ácido nítrico. Ahí tienen la reacción. Y después hay otros ejemplos de ácido, como ser el ácido clorhídrico, que lo nombré en los hidruros, si se acuerdan, que ven que es un ácido, que es la combinación de un hidrógeno con un elemento que es el cloro, no tiene oxígeno, fíjense que el resto de los ácidos tienen oxígeno, generalmente, este no, porque es un hidruro, y después tenemos ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico, ácido acético. El ácido acético es un ácido orgánico, existen los ácidos orgánicos, ¿sí? El ácido cítrico es un ácido orgánico, el ácido fosfórico y el ácido oxálico. Generalmente los ácidos orgánicos son denominados ácidos débiles. Un ácido orgánico, en comparación con un ácido inorgánico, es más débil. El ácido inorgánico generalmente baja mucho más el pH, ¿sí? Que un ácido orgánico. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, pregunten. Si un ácido débil tiene una protonización parcial con el agua. Parcial, tal cual. Es decir, no todo lo que yo meto en el agua se divide en protones, me larga protones, ¿sí? Por eso decimos que tiene una protonización parcial. En cambio, un ácido fuerte, lo más probable es que al yo diluir todo, meter
un ácido fuerte en una solución acuosa, lo diluyo con agua, todo el ácido va a pasar a dividirse en aniones y protones. Entonces los ácidos orgánicos son más débiles. Son más débiles, generalmente son más débiles, tal cual. ¿eh? Bien. Así que, bien. Bueno, después también tenemos las sales, ¿sí? Las sales minerales, ¿sí? Son un tipo de compuesto. Estamos hablando más que nada ahora de compuestos inorgánicos. Yo por ahí le traigo a colación algunos compuestos orgánicos para que vayamos viendo las diferencias. Ya vamos a hablar de los compuestos orgánicos, ¿sí? Bien, estas sales, cuando hablamos de sales, estamos hablando de sales de compuestos inorgánicos, ¿sí? Son sales, generalmente son combinaciones de cationes y aniones. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la, digamos, la forma más clásica de formar una sal? Es la combinación de una base o un hidróxido con un ácido. Al combinarlos, me dan generalmente una sal. ¿Sí? Puede ser también la combinación directa de un metal, ¿sí? Con un ácido. O puede ser también un metal y un no metal que se combinen directamente, no hace falta que pasen por el estado de oxidación, después más agua, después. A veces algunos compuestos pueden llegar a combinarse directamente y generar sales también. Abajo están todos los ejemplos. Una base, como ser el amoníaco es una base. Cuando yo lo meto en agua, el amoníaco así puro, generalmente se me combina con una molécula de eh, permiso. Cuando yo combino el amoníaco, espérame que tengo que correr esto acá, que no me deja elegir. Los tengo por ahí. Ahí está. Espérame que no me deja. Dame un segundo. Bueno, no me deja abrir la pizarra, no sé por qué. Bueno, el amoníaco, cuando lo pongo, entonces, cuando el amoníaco lo pongo en agua, se me va a combinar con el agua, el H2O, entonces lo que me va a dar es un hidróxido de amonio, es decir, me va a quedar NH4 por un lado y el oxidrilo por el otro lado, ¿sí? Cuando yo combino eso con el ácido clorhídrico, no sé si ven la flechita ustedes ahí en el Power, Sí, ¿Sí? Bien. sí, Sí, se sí. ve. Bien, bien. Entonces, cuando yo tengo el amoníaco, se me combina con el ácido clorhídrico, me va a formar cloruro de amonio. Este NH4 es amonio, NH3 es amoníaco. Entonces, si yo esto, a su vez, al estar en estado acuoso, se me va a ir el cloro negativo por un lado y el amonio positivo por otro. Bien. Un metal y un ácido, ¿sí? Por ejemplo, tengo el magnesio con carga +2 con el ácido sulfúrico, al combinarse me van a dar sulfato de magnesio, ¿sí? Y se van a liberar estos dos protones del ácido, se van a liberar y obviamente van a acidificar el medio, o si este magnesio estaba como hidróxido, al combinarse con el oxidrilo, van a formar dos moléculas de agua, ¿sí? Un metal y un no metal, como por ejemplo el calcio y el cloro, se pueden combinar directamente y formar cloruro de calcio, ¿sí? Estas son algunas maneras de que se puede formar sales, digamos. Bien, entonces, acá les paso en limpio
cómo se pueden formar sales, como dijimos, el método tradicional, un metal más el oxígeno me va a dar un óxido básico, el no metal más el oxígeno me da un óxido ácido, ¿sí? Esto a combinarse con agua, uno me va a dar un hidróxido, el otro me va a dar un ácido o un oxácido, cualquiera de las dos maneras se puede llamar. Y estos al combinarse a su vez dan sales. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo el ácido clorhídrico más el hidróxido de calcio me da cloruro de calcio más agua. El ácido bromídrico, ¿sí? Estos dos son hidruros, fíjense que son ácidos pero que no tienen oxígeno, ¿sí? Tienen solo hidrógeno y el elemento. Con el hidróxido de potasio me va a dar bromuro de potasio, este es otro hidruro, el de yodo y así sucesivamente. Y este es el sulfídrico, ¿bien? Son ejemplos, simplemente para que ustedes vayan viendo. Bueno, y por otro lado tenemos los compuestos orgánicos, ¿eh? Los compuestos orgánicos dijimos que son compuestos que contienen el carbono, ¿no es cierto? Como digamos, su vedette, su característica principal, ¿eh? Y prácticamente siempre ese carbono está saturado o unido a otros carbonos, ya sea en forma de cadena o cíclica, pero siempre el resto generalmente está saturado, el resto de sus enlaces, con hidrógenos, ¿eh? También puede estar combinado con oxígeno o nitrógeno generalmente. Ya más raro, a veces con azufre, con fósforo, con algún halógeno. Cuando hablamos de halógeno hablamos de cloro, flúor, bromo, yodo, todo eso son compuestos halógenos de la tabla periódica. Bien, y también puede aparecer algún no metal también por ahí unido, pero son los menos. La característica de un compuesto orgánico es el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Más que nada en su mayor porcentaje. Bien, entonces, además del carbono y el hidrógeno, o sea, que son los más importantes de su composición, como les decía, puede haber algún oxígeno, algún nitrógeno, son otros dos compuestos bastante importantes y que tienen injerencia, que influyen bastante en sus grupos activos, porque los compuestos orgánicos generalmente son moléculas muy grandes en comparación con los inorgánicos. Pueden ser hasta gigantes. Entonces, digamos, dentro de esa molécula, si bien es grandota, hay ciertos grupos funcionales que son muy importantes y que le dan la cualidad a ese elemento orgánico, ¿sí? Que le va a dar sus características. Ya lo vamos a ir viendo cada grupo. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es otra característica que los diferencia de los inorgánicos? Que pueden ser sintetizados por los seres vivos, ¿sí? En los seres humanos o en los animales, sintetizan todo el tiempo síntesis de proteínas, síntesis de tejidos, etcétera, etcétera. Los vegetales con la fotosíntesis. En fin, pueden ser generados por los seres vivos. La mayoría no se disuelve en agua, no son solubles en agua. Algunos sí, pero la gran mayoría no son solubles en agua los compuestos orgánicos. Recuerden que los inorgánicos era al revés, la mayoría sí eran solubles en agua. La reactividad es lenta, son compuestos que se combinan entre ellos, pero es de una forma lenta, no es una forma tan violenta como pueden hacerlo por ahí muchos compuestos inorgánicos. Tienen una alta volatilidad y una alta combustión. Generalmente son compuestos que ante una fuente de energía, ¿sí? En su descomposición, como tienen carbono y oxígeno, ¿sí? Son compuestos que combustionan bien, ¿sí? Bien, su punto de ebullición y de fusión generalmente son bajos, los de los elementos inorgánicos generalmente son altos, por lo menos en comparación con los orgánicos. Su punto de ebullición, perdón, eso ya lo dije, tienen mala conducción eléctrica, habíamos dicho que los compuestos inorgánicos tienen una alta conducción eléctrica, porque generalmente recuerden,
generalmente al ser diluidos en una solución acuosa, la mayoría se divide en cationes y aniones, ¿sí? Y esto facilita la conducción eléctrica. La mayor parte de los compuestos conocidos son orgánicos, es decir, que esto que habíamos dicho hoy, que la mayoría de los compuestos son orgánicos, los inorgánicos son mucho más poco, digamos, en comparación con los orgánicos, y en cuanto a cantidad en la naturaleza. Bien, los ácidos y las bases orgánicos son leves en comparación con los inorgánicos. Esto que estuvimos viendo, que yo les decía que los ácidos inorgánicos son fuertes generalmente y los orgánicos son débiles. Bueno, las bases lo mismo, son débiles, ¿sí? Generalmente son bases débiles, los orgánicos, y son sustancias que, ya vamos a ver más adelante, si bien neutralizan a lo mejor una base débil, va a neutralizar una sustancia ácida, se suelen utilizar para mantener constante un pH de alguna solución, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y el tipo de enlace que prevalece, la mayoría de los enlaces son enlaces covalentes, ¿eh? Si hay enlaces iónicos, es muy rara excepción en los compuestos orgánicos. En cambio, en los inorgánicos, la mayoría de los compuestos era iónico, la mayoría de los enlaces. Bien. ¿Cómo se clasifican estos compuestos orgánicos? Yo no sé si estoy yendo muy rápido, chicos. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me frenan, ¿eh? Yo por ahí voy rápido porque quiero hacérselos lo más rápido posible, pero que esto no implica que ustedes no entiendan algo o que a lo mejor me salte algo. Ustedes cualquier cosa me van frenando, ¿eh? Profe, Sí. ¿por qué eran malos conductores de electricidad los So- orgánicos? Son malos conductores de la electricidad justamente porque como los enlaces generalmente son covalentes y no tienen enlaces iónicos, cuando uno dijimos primero que eran poco solubles en solventes polares como el agua, entonces generalmente no se disocian, no generan iones. ¿Me explico? Son Sí, elementos sí. polares los orgánicos. Entonces, al ponerlo en agua, sí, pueden tener, digamos, en su estructura, pueden tener de un lado una carga más positiva que de otro un poquito más negativa, pero no se disocian en cargas, en dos partículas con cargas opuestas, en positiva y negativa. La molécula se puede disolver en agua, pero se mantiene constante. ¿Me explico? Entonces, eso hace que al no haber iones con carga positiva y negativa, al haber una diferencia de potencial, ¿sí? Cuando hay una corriente eléctrica, lo que hay en realidad es una diferencia de potencial. Entonces, las partículas tratan de ir de un lado hacia el polo opuesto. ¿Me explico? Si yo de este lado tengo una diferencia de potencial negativa, todas las partículas positivas se me van a venir para el lado negativo. Y todas las negativas se van a ir para el lado positivo, y así. Ese movimiento de partículas es lo que hace que haya una corriente eléctrica, básicamente. Es una corriente, es un movimiento, ¿sí? De cargas. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es porque existen cargas en la solución. Si yo disuelvo algo, como por ejemplo el azúcar, yo pongo agua, no agua de la canilla que tiene algunos iones. Yo pongo agua destilada, agua que tenga solo moléculas de agua y le echo azúcar. El azúcar es un compuesto orgánico y si yo trato de que pase electricidad por esa solución, no va a pasar, porque no hay cargas que me transmitan que haya un movimiento, ¿sí? Porque las moléculas de azúcar se solubiliza, pero no genera cargas ni positivas ni negativas. ¿Me explico? No sé si Ok. Sí, lo sí, que así. claro, más o menos la idea. Bien. Bueno, entonces, los compuestos orgánicos, como les decía, los podemos clasificar según su origen, según su estructura, según su funcionalidad y según su peso molecular. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Según su origen, los compuestos orgánicos pueden ser naturales
o sintéticos. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que los naturales a su vez lo podemos clasificar en, como dijimos, pueden ser obtenidos a través de plantas, de animales, ¿sí? Y también productos naturales como yacimientos geológicos, esto que le decía yo, generalmente, por ejemplo, petróleo, ¿sí? O gases. Recuerden que el gas lo sacan de bajo la tierra, digamos. Generalmente donde hay petróleo, hay gas. Entonces, estos son de origen natural, pero pueden ser, como les dije, pueden ser de animales de planta o de yacimientos, ¿sí? Y también pueden ser de origen sintético. Los de origen sintético son compuestos que ya son sintetizados por el ser humano, ¿sí? Y no los podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, un compuesto sintético, los nylon. Todo lo que sea bolsita de nylon, y esas cosas son sustancias, todo lo que sean las bolsitas de plástico, son sustancias que son, en su composición, son orgánicos, es decir, si uno analiza los átomos con los cuales están compuestos, son todos cadenas de carbonos, ¿sí? E hidrógenos, pero no es que uno va a encontrar un yacimiento de plástico, no. Se utiliza procesando los hidrocarburos, los petróleos y los productos de la depuración del petróleo, ¿sí? Para obtener las naftas y los combustibles. Hay productos que se procesan y de ahí se puede generar el plástico, pero nunca lo encontraríamos en la naturaleza, un cacho de plástico generado por la naturaleza. ¿Me explico? Bien, sigo adelante. Según su estructura, dijimos que también se podían encontrar acá. Vamos a ir haciendo un paréntesis para explayarnos un poquito más en cada uno de ellos. Los componentes orgánicos pueden dividirse según su estructura en compuestos alifáticos, ¿sí? Compuestos aromáticos y compuestos heterocíclicos. Los alifáticos son los hidrocarburos que están compuestos por carbono e hidrógeno, ¿sí? Que forman cadenas. Son cadenas abiertas, pueden ser ramificadas, pueden tener ramificaciones, pero básicamente son cadenas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos, estas son cadenas cortitas, por supuesto. Los alifáticos, a su vez, pueden subdividirse en alcanos, cuando los enlaces entre cada carbono y carbono son simples. Los alquenos, cuando en esa cadena encuentro que entre carbono y carbono por ahí hay un doble enlace, ¿sí? A eso ya lo llamamos alquenos. Y los alquinos, ¿sí? Cuando entendemos que en algún punto de la cadena, entre carbono y carbono, hay un triple enlace. Bien, volvemos. Entonces, otra clasificación pueden ser los compuestos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son esos hidrocarburos que en su núcleo o digamos, en su estructura contienen un anillo de benceno. El benceno no son más que 6 átomos de carbono unidos por sus vértices que forman un hexágono, ¿sí? En cada vértice del hexágono hay un átomo de carbono, ¿sí? Unido con el siguiente. Vamos a ver, ¿ven? Yo en cada extremo, acá que tengo de cada hexágono, tengo un carbono, ¿sí? Y entre cada uno hay átomos, hay dobles enlaces, ¿sí? Este es la estructura del benceno, simplemente 6 átomos de carbono unidos formando un hexágono. Cuando ya tengo en uno de los carbonos unido un grupo metilo, se transforma en tolueno. Cuando tengo un oxidrilo, por ejemplo, se transforma en un fenol, ¿sí? Un benceno con un oxidrilo ahí es un fenol. Un benceno con un grupo nitro, acá es un nitrobenceno, ¿sí? Cuando tengo dos grupos bencenos unidos por uno de sus lados, es un nafteno, bueno, y así.
esto es muy grande el universo, pero bueno, más o menos yo quiero que ustedes vayan entendiendo lo básico, por lo menos de la clasificación, ¿sí? Esos son los aromáticos. Se llaman aromáticos porque ese núcleo de benceno generalmente son compuestos que tienen un aroma característico, ¿sí? Un aroma que se siente. Todos los perfumes, todo lo que tenga aroma generalmente tiene en su estructura algún grupo, algún benceno, algún grupo aromático ahí dando vuelta, que es lo que le da esa característica. Y después tenemos los compuestos heterocíclicos. Estos son compuestos, ¿sí?, que están constituidos por ciclos cerrados de átomos de carbono, pero que en algún punto del anillo, alguno de esos carbonos es reemplazado por un oxígeno, por un azufre o un nitrógeno. Ya vamos a ver. Estos serían ejemplos, ¿sí?, de los heterocíclicos. Por ejemplo, en este primer ejemplo, en vez de haber un carbono acá, imagínense que cada extremo hay un carbono, en este hay un nitrógeno, acá en vez de haber un carbono hay un oxígeno, acá un azufre, bueno, cada uno va cambiando su nombre según el elemento que reemplace un carbono, ¿sí? Estos fíjense que son ciclos cerrados, pero que tienen forma de pentágono, no de hexágono como tenían los bencenos, ¿eh? Acá, bueno, pueden tener combinaciones, dos nitrógenos, un oxígeno y un nitrógeno, bueno, en fin. Acá tienen un benceno en el cual está reemplazado por dos nitrógenos. Bueno, cualquier compuesto de esta índole entra en la clasificación de heterocíclicos, ¿sí? Lo que más me interesa, chicos, de esto es que cuando uno nombre algo, ustedes entiendan por lo menos básicamente la estructura, entiendan de qué se está hablando, ¿sí? Nadie pretende que sepan todos los compuestos heterocíclicos, todos los compuestos aromáticos, porque sería imposible. Pero por lo menos cuando alguien le habla de un compuesto aromático, entiendan que por lo menos hay un grupo benceno, hay una cadena cerrada ahí de carbonos, ¿sí? Tengan una idea de lo que se está hablando. Bien. Después dijimos que los compuestos pueden ser, se pueden clasificar según su función. Bien. Vuelvo otra vez. Dijimos que teníamos hidrocarburos, podían ser alifáticos, ¿sí?, o aromáticos, ¿sí? Saturados, cuando decimos que son los alifáticos, se acuerdan que eran las cadenas largas de carbono. Podían tener ramificaciones, pero son cadenas. Largas o cortas, pero cadenas. Yo en el ejemplo les puse solamente cadenas cortas, le tendría que haber puesto alguno más larga. Decimos que son saturados cuando cada carbono solo se une a otro carbono y el resto de sus enlaces está todo saturado de hidrógeno. Ahí hablamos de que son saturados y esos son solo los alcanos. Porque después se acuerdan que dijimos que los alquenos tienen en algún punto tienen un doble enlace. Y los alquinos tienen un triple enlace en algún lado de esa cadena. Entonces ya no están saturados, porque esos enlaces hacen que no estén saturados de hidrógeno. ¿Me explico? A su vez pueden ser acíclicos cuando son cadenas largas o pueden ser cíclicos, ¿sí? Bien, después tenemos los aromáticos, que ya los vimos, los bencenos, en fin, los toluenos, todo ya lo vimos antes en los ejemplos. Y después tenemos los hidrocarburos, ¿sí?, en los cuales tenemos esas cadenas largas, pero con algún grupo funcional que les da una característica bastante importante, ¿sí? Ya no son solo carbonos e hidrógenos, ya empiezan a aparecer otras combinaciones, con el oxígeno, con el nitrógeno y con algún halógeno. En esta clase, porque por una cuestión de tiempo y que no se haga tan larga, yo les voy a describir solamente lo del oxígeno, que son los más importantes, los más usados, y un par de los del nitrógeno. Después, yo cuando les suba el campus este teórico, les voy a agregar el resto, quédense tranquilos, para que los estudien, los tengan presente, pero no tengan que andar buscando por ahí ustedes por la suya. Pero
ahora por una cuestión de tiempo no vamos a llegar a dar todos. Como tuvimos un solo teórico esta semana, porque el miércoles nos tocó el Día del Trabajador, no lo voy a poder desarrollar todo hoy. Va a ser como mucha información, los voy a marear. Así que les puse los que más me interesa a mí que hoy sepan. El resto se los agrego para que lo estudien después para el examen, pero estos que les pongo yo para mí son de los más importantes, ¿sí? Bien, entonces les decía, según su funcionalidad, tenemos los alcoholes, ¿sí? Los alcoholes no son más que un hidrocarburo, una cadena de carbonos con hidrógenos, y en algún lugar tienen uno o más como grupo funcional, un oxidrilo, ¿sí? Lo que antes me generaba un hidróxido, acá tiene un oxidrilo. Ojo que por más que tenga un oxidrilo, los compuestos orgánicos es diferente a los inorgánicos. No es que al meterlo en agua se me va a ir el oxidrilo negativo por ahí, ¿sí? El enlace no es iónico, es covalente. Entonces, al ponerlo en agua, no se me va a disociar, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver cuáles son los que sí actúan como base, pero no son los por ejemplo, un alcohol no me va a actuar como una base débil, ¿sí? Al meterlo en agua, por más que tenga un grupo oxidrilo ahí dando vuelta, ¿eh? Porque el enlace es covalente. Lo que sí me va a actuar, ya lo vamos a ver más adelante, yo después se lo voy a decir en su momento, son otros componentes. ¿Bien? El alcohol es totalmente polar, es decir, si yo quiero hacer pasar electricidad por el alcohol, no va a pasar la electricidad, va a pasar lo mismo que con la glucosa. ¿Eh? Bien, les digo, entonces ahora le hago un repaso y después vemos cada uno de los grupos funcionales. Después tenemos el grupo aldehído, ¿sí? Que tiene, como fórmula general, tiene R va a representar como una cadena de hidrocarburos, ¿sí? Y en un carbono primario, ¿saben lo que es un carbono primario, secundario, terciario? ¿Sí, no? Sí, sí, profe. ¿Todos saben? ¿Alguien no lo sabe? Es importante. Bueno, ahora lo voy a explicar igual. Esténse atentos si el que no lo sepa o el que no lo tenga del todo claro, ahora lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, el aldehído lo que tiene es una unión con un oxígeno, ¿sí? Pero en un carbono primario. Es decir, un carbono que está unido a otro carbono solamente. Después el resto tiene hidrógeno, etcétera, pero unido solo a un carbono primario, ¿sí? Ese grupo funcional, así como el OH lo llamamos oxidrilo, ese grupo funcional, ese oxígeno ahí en ese carbono primario, en un extremo de una cadena, se va a llamar carbonilo, ¿sí? Ese grupo carbonilo es lo que me va a dar a mí la idea de que es un aldehído de lo que estoy hablando. Una acetona es algo similar al aldehído, nada más tiene un grupo, o sea, tiene uno de los carbonos unido a un oxígeno, ¿sí? Es decir, tiene un grupo carbonilo, pero ese grupo carbonilo lo tiene en un carbono secundario. No se vuelvan locos, ahora lo voy a ver, vamos a irlo viendo. Este es un ejemplo de un alcohol, ¿sí? Ejemplos de alcoholes. Tengo R, que es una cadena de carbono, unida a un oxidrilo. ¿Ven? Este carbono que está aquí es un alcohol primario porque este carbono está unido solamente a otro carbono, ¿ven? Después está unido a hidrógeno y al grupo oxidrilo. Entonces, este alcohol que está unido a este carbono es un alcohol primario porque está unido a un carbono primario. Este carbono está unido a dos carbonos, ¿ven? Está en el medio. Y este oxidrilo está unido al carbono del medio, no al uno de la punta. Entonces, este alcohol es un alcohol secundario porque está unido a un carbono secundario, ¿ven? Y este carbono está unido a tres carbonos. Entonces, este es un carbono terciario. Y este alcohol, como su grupo funcional está unido al carbono terciario, es un alcohol terciario. ¿Me van siguiendo? Esto es Sí, importante profe. porque determina
digamos, en qué carbono está unido, puede determinar que sea una sustancia u otra, como por ejemplo en el aldehído y las cetonas. ¿Puedo pasar? Igual yo después se lo subo a estos chicos, quédense tranquilos. En este caso, ¿ven? Tengo el grupo carbonilo, que es un carbono unido en oxígeno, ¿sí? En un carbono primario, porque este carbono está unido a esta cadena de carbono, solo un carbono. Acá hay un montón de ejemplos, ¿ves? El carbono primario está unido a este carbono. Este carbono primario está unido a este carbono solamente. Y así en todos los ejemplos, ¿sí? Acá tengo la diferencia. Este es un carbono primario, ¿sí? Es un aldehído. Este carbono que está unido a otro carbono para arriba y otro carbono para abajo es un carbono secundario. Y este grupo carbonilo ya no es un aldehído, ya es una cetona, porque está unido a un carbono secundario. ¿Entienden esa diferencia? La diferencia entre aldehído y cetona. Si bien Sí, el sí. grupo funcional es un carbono unido a un oxígeno, lo importante es ver si ese carbono es primario o secundario. ¿Sí? Bien. Después tenemos lo que llamamos el grupo éster, ¿sí? Un éster es la unión entre un ácido orgánico y un alcohol, ¿sí? Ya vamos a ver un ácido, ahí tendría que haberles explicado primero cómo es un ácido, ¿sí? Y después vamos a explicarle primero, espérenme. Un ácido lo que tiene es un grupo que se llama carboxilo, es decir, en un carbono primario tiene unido un oxígeno y un oxidrilo. Eso es un grupo carboxilo, eso es un ácido. Ahí les voy a mostrar ejemplos. ¿Ven? En un carbono primario hay, por un lado, un grupo carbonilo, o sea, el carbono está unido a un oxígeno, y por otro lado, a un alcohol, o sea, a un oxidrilo. ¿Ven? Todo esto es un ácido. ¿Sí? Bien. Cuando esto se combina con un alcohol, con un carbono que tiene solamente un grupo oxidrilo, este hidrógeno, ¿sí? Se va a ir, en realidad se va el oxidrilo con el hidrógeno del alcohol y me forma una molécula de agua y me van a formar ambos, me van a formar, perdón, esta es una cetona, ¿ven? Acá está la diferencia entre cetona y aldehído, ¿sí? Carbono secundario, carbono primario. Como les decía, me van a formar un éster que es la combinación entre. Esto ya lo vamos a ver, no se asusten también. Yo lo que necesito es que ustedes sepan reconocer estos grupos funcionales. Después quédense tranquilos que vamos a ver más en detenimiento cómo se forma un éster, la combinación entre un ácido graso y un alcohol, bueno, en fin. Pero lo que más me interesa es que ustedes vean esto, que esto es un éster, que ustedes a simple vista lo sepan reconocer, ¿sí? Acá hay otros ejemplos. Un etanoato de metilo, es decir, esta es la combinación entre el ácido metanoico y el metanol, y un alcohol, ¿sí? Que es el metanol. Entonces, entre ambos forman el metanoato de metilo. Estos ya son más complejos, se los puedo explicar, pero no los quiero, se los pongo tipo ejemplo nada más, ¿sí? Lo importante es que ustedes reconozcan estos grupos funcionales. Ahí me tapa a mí la cosa, pero los grupos funcionales, lo que más me interesa que empiecen a reconocer. Después vamos a tener el grupo éter, donde el grupo éter básicamente es
un oxígeno uniendo dos radicales alquílicos, o es decir, dos cadenas de carbonos con sus hidrógenos, etcétera, etcétera, o dos cadenas cíclicas, en fin. Une dos grupos orgánicos, están unidos por un oxígeno, ¿sí? Esto se da un ejemplo de un éter, ¿ven? Son todas cadenas de oxígeno, en lo cual están unidos, cadenas, perdón, de compuestos orgánicos unidos por un oxígeno. Bien. Bueno, el ácido ya lo vimos, ¿sí? Pero recuerden que esto que yo le estuve describiendo hasta recién, son recién estos alcoholes, fenoles, éster, aldehídos, cetonas, ácidos, ¿sí? Ésteres, sales. Son todas combinaciones de compuestos orgánicos, de cadenas alquílicas, es decir, de cadenas de carbonos, hidrógenos, y combinación con el oxígeno. Pero a su vez, hay otros grupos funcionales que lo genera a lo mejor la combinación con algún nitrógeno, ¿sí? Entonces, hay un par que me interesan que hoy nos vayamos por lo menos sabiendo estos, después, como les dije, le completo el resto, que son las aminas, ¿eh? Ustedes ya van a ver, combinación entre, a veces, el grupo amina y el grupo ácido, me va a dar los famosos aminoácidos, ¿sí? Que son la estructura, digamos, son las unidades que componen las proteínas. Ustedes habrán visto que muchas veces los chicos que van al gimnasio, las chicas que van al gimnasio, se suplementan con proteína y a veces hasta con aminoácidos, que son los componentes de esas cadenas grandes. La proteína vendría a ser como una cadena grande y los aminoácidos vendrían a ser como los eslabones de esa cadena. Entonces suplementan para poder que el organismo tenga esos ladrillos para poder formar músculos más grandes y de calidad, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el grupo amina, ¿sí? Se caracteriza por tener un nitrógeno. Estos que vamos a hablar ahora tienen un nitrógeno como en su grupo funcional, ¿sí? Y un par de electrones solidarios, dice por ahí, unidos covalentemente, al menos un grupo de hidrocarburos. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Bien, estos son los grupos amina, es decir, yo tengo el nitrógeno, ¿sí? Por un lado unido a dos hidrógenos, y por otro lado se une a una cadena alquílica, ¿sí? Puedo tener aminas primarias, es decir, como tenemos acá arriba, es decir, el nitrógeno unido a dos hidrógenos y por un lado solamente a un grupo, a una molécula orgánica, ¿sí? O puedo tener una amina secundaria en la cual tengo el nitrógeno unido a dos cadenas orgánicas y por otro lado un nitrógeno, y puedo tener una amina terciaria unida a tres estructuras orgánicas, ¿sí? Digo estructura orgánica para que no se queden en que solo puede ser una ramificación lineal, puede ser un grupo cíclico, puede ser, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí abajo tenemos ejemplos. Fíjense, este primer ejemplo es una cadena, es una amina terciaria, este también es terciaria, esta ya es secundaria, ¿ven? Está unida a dos cadenas diferentes, una más larga, otra más corta, no importa, pero a un solo hidrógeno. Esta es una amina primaria, esta también, y esta también, las de abajo son todas aminas primarias. Bien. Otro grupo importante que me va a dar a mí, que está conformada por el nitrógeno y que le va a dar características singulares al compuesto, ¿sí? Son las imidas. Es un grupo funcional
en los cuales yo tengo grupos carbonilo, ¿sí? Enlazados a un átomo de nitrógeno. ¿Recuerdan cuál era el grupo carbonilo? Ahora lo vamos a ver igual. Dice, las imidas generalmente, ¿sí? Son preparadas directamente partiendo desde el amoníaco, ¿sí? ¿Se acuerdan? NH3, el amoníaco, y desde una amina primaria, o desde una amina primaria, ¿sí? Al ser combinado con algún ácido carboxílico. Esta es lo que ha pasado acá es, imagínense que esto era un ácido carboxílico, es decir, este carbono estaba unido a este oxígeno y acá tenía un oxidrilo, ¿me van siguiendo? Este era otro ácido, por este lado estaba unido a este oxígeno y acá a un oxidrilo, nada más que ese oxidrilo se fue con el hidrógeno de la mina primaria. Esta era una mina primaria, estaba unido por este lado, acá estaba unido a un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Me van siguiendo? Cada uno de los hidrógenos se combinó con el oxidrilo del ácido. Fíjense que yo ya se los dije antes, el ácido, en este caso, lo que pierde es el oxidrilo al combinarse con otra sustancia, diferente a lo que pasaba con los ácidos inorgánicos, que lo que perdía era un protón. ¿Se acuerdan? Generalmente lo que se combinaba con un oxidrilo eran los hidróxidos. ¿Sí? Bueno, este ácido son dos cadenas de ácidos que se unen a una amina primaria y generan las imidas. ¿Sí? Las imidas, ojo que a veces las podemos confundir con una amina terciaria, podría ser tranquilamente. Lo que tenemos que estar atento es que en dos de estos grupos no esté unida, por decirlo de alguna manera, a una cetona, ¿ven? Ven que este carbono tiene el grupo carbonilo acá, ¿sí? ¿Lo ven? Y este carbono, si se quiere, en realidad no es una cetona porque no está unido a otro carbono, está unido a este, ¿sí? Pero tienen que estar atento a eso en las imidas, ¿sí? Como diferencia con las aminas, ¿sí? Los mareé mucho, es como mucha información, es como mucha información. Después tranquilo, ustedes tienen que ir estudiando. A mí lo que me interesa de todo lo que estamos viendo hoy es que aprendan a identificar los grupos funcionales, ¿sí? Los grupos funcionales de cada uno de estas sustancias. Que cuando yo le hable de una amina, entiendan que es un nitrógeno unido a un grupo ahí orgánico y que puede tener dos hidrógenos, puede tener otro grupo orgánico, siempre y cuando no esté por ahí, lo que les digo, un carbono con un grupo carbonilo ahí dando vuelta. Si no, ya sería una imida. Pero bueno, esto es práctica y es estudio, bueno, así yo se los digo y ahora obviamente que hasta los mareo probablemente, pero bueno, a medida que ustedes lo vayan incorporando, entiendan la diferencia, lo que me importa es que hoy entiendan la diferencia, después a medida que lo estudien, se les va a hacer mucho más fácil. Bien. ¿Alguna duda de lo que vimos? Ay, escucho muy bajito, espérenme que pongo más fuerte. No, profesor, te digo bien. ¿Se entendió más o menos? Yo ahora después, como les dije, cuando les vuelva a subir, les voy a subir una breve explicación. No me interesa ver que se sepan todas las características de las imídalas. Las características que nosotros vamos a querer que sepan, se las vamos a dar, ¿sí? Los profes se las van a dar en las tareas de aula, se las van a explicar. Le van a explicar, por ejemplo, no sé, yo hay un montón de cosas que no les dije, que son importantes. En la parte que hablamos alcanos, alquenos, alquinos, vuelvo para allá, vuelvo a la primera parte. En la parte que hablamos de alcano, alqueno, alquinos, como les dije acá, estos compuestos que parecen muy similares tienen sus diferencias. Por ejemplo, los alcanos pueden rotar libremente. Al tener un solo enlace, ¿sí?
entre carbono y carbono, al tener un solo enlace, pueden rotar libremente. Como los alquenos tienen dos enlaces, pueden rotar pero un poco. Está limitado esa rotación. Pueden rotar pero un poco. Y ya al tener tres enlaces, ¿sí? Ya mucho menos rotan, ¿sí? Es casi nula la rotación. Son características. Se las digo ahora yo como ejemplo, ¿sí? Para que ustedes entiendan de que a lo mejor yo no le estoy diciendo todo. Yo lo que quiero es que, por lo menos ahora, ustedes entiendan, diferencien los grupos y que sepan que cada grupo, especialmente bueno, en lo inorgánico ni hablar, pero en lo orgánico, cada de estas estructuras le dan toda la característica a ese elemento. Porque ahora, por ejemplo, yo hablo acá vamos a ver, espérenme que yo les hablo, qué sé yo, estamos hablando de estructuras que son muy grandes, y por ahí lo que los diferencia es un pequeño grupo funcional. Fíjense estos compuestos. Estos compuestos tienen un montón de carbono. Este de acá tiene un montón de carbono, ¿sí? Y sin embargo, lo que los diferencia acá es esto, ese oxidrilo ahí en la puntita, en este lo mismo, el oxidrilo en la puntita, en este lo mismo. Pero ya eso lo hace, le da todo un carácter diferente, un comportamiento diferente a esa sustancia, en comparación con otro similar que no tiene ese oxidrilo en la punta, ¿sí? El ejemplo más claro está acá, con los aldehídos y la acetona. Fíjense que a lo mejor, si yo reemplazara en la acetona, le pusiera acá dos hidrógenos, ¿no? A lo mejor lo que varía es mínimo la fórmula entre una acetona y un aldehído. Lo importante es dónde está ese oxígeno, si está en un carbono primario o uno secundario. A lo mejor la fórmula es la misma, pero al estar el oxígeno en la acetona en un carbono secundario ya le da otras cualidades. No es lo mismo el comportamiento químico que tiene un aldehído que tiene una acetona, ¿sí? Bien. Tampoco hablamos ustedes a lo mejor ya lo vieron algo en clases, de la diferencia entre un compuesto que son iguales, que pueden ser cis y trans, ¿sí? O compuestos que pueden tener la misma fórmula, esto que hablamos, pero diferente disposición, como hablamos recién en la acetona y en el aldehído, bueno, en fin. En química orgánica es como que todo cuenta. Entonces, sí me interesa que ustedes a grandes rasgos vayan manejando los grupos. Así también cuando los profes, a medida que vayamos avanzando en las clases, le vayan explicando eh, estructuras que son más biológicas. Esto es algo muy puntual, esto que yo les di es más químico, pero ya vamos a empezar a ver, por ejemplo, proteínas, lípidos, ADN, ARN, en fin, vamos a empezar a ver un montón de cuestiones, ¿sí? Ustedes ahí, por lo menos que sepan identificar, ¿sí? Qué es lo que las diferencia una de otra químicamente. Bueno, chicos, los voy a liberar por hoy, ¿sí? Les voy a subir en la semana el teórico, como les dije, completo con el resto de las estructuras. Y bueno, ya estamos sábado. Muchas gracias por su atención, su paciencia. Profe, te quería hacer Sí, una consulta. las que quieras. Eh, este año, este año también vas a pedir que subamos los análisis clínicos. No, eso no es nuestro. Eso en realidad es algo de Secretaría Estudiantil. Yo tenía Ajá. entendido que este año ya no lo iban a hacer más. No sé si a ustedes se los piden desde Secretaría Estudiantil o no. Es algo que sí No bien. dijeron nada, pero como se subía química, Pero ni siquiera el año pasado, tipo los ingresantes, que Sí, sí era un requisito, nos lo pidieron, digamos. tampoco se los O pide, sea, claro. No se lo exigieron, digamos. No, claro, eso era algo que la claro. cátedra de química se hacía cargo, ¿sí? De la carga, de los análisis y todo eso, pero no es algo que es caprichoso nuestro, digamos. Eso es de Secretaría Estudiantil.
de alumnado, no de secretaría estudiantil, de alumnado más que nada. Yo les diría que ¿Y si, cuándo, si no le han dicho nada, no hace falta. A mí todavía no me dieron ninguna indicación al respecto. y para cuándo más o Bueno, menos va a estar el tema del campus? No, esta semana sí o sí lo activamos. Así ya pueden empezar a ver todo esto y aparte nos podemos comunicar por ahí. ¿Sí? Estábamos viendo porque son muchos y tengo que liberar el campus, pero esta semana sin falta. ¿y ¿Sí? el parcial quedaría el mismo día por el momento o no se sabe todavía? Esas fechas son estimativas. Son estimativas. En principio quedaría más o menos la semana que está programado. Hay que ver si a ustedes se les superpone con otra cosa. Bueno, en fin, yo no tengo problema. Yo, chicos, no tengo problema de modificarlo. Lo que sí, recuerden que ustedes a veces pasan cosas, o sea, lo postergan, pero después se le empieza a encimar con otras cosas. ¿Me explico? Yo no tengo problema en cambiarlo, pero después que no se le encime con otra cosa. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí. Se van a dar los temas en el parcial que estamos dando nomás. No vamos a dar algo que no lleguemos a dar o no. No, En el primer- en el parcial solo los temas que se dan. Por eso yo, fíjense que cuando les pongo los temas o sea, que entra en cada parcial, por ahí les pongo desde tal semana, lo dado desde tal semana a tal semana, ¿sí? En el parcial solo lo dado, ¿eh? Sí. Sí. Listo, muchas gracias. Sí. Supónganse, va a haber una semana que también, que a lo mejor no lleguemos a dar algún tema por alguna razón o algo, bueno, no entra, no se preocupen. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda, chicos? No, profe. Sí, No, no. ¿todo bien? Bueno, entonces los libero. Buen finde y bueno, cualquier duda me consultan. Bueno, todavía no tenemos mucha conexión hasta que no tengamos el campus, pero enseguida vamos a estar más conectados, ¿sí? Bueno, gracias. Nos vemos, que anden bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Nos nos vemos. vemos. Buen fin de Chao. semana. Buen fin de- Chao. Chao, hasta luego.